¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estamos en un nuevo video de Genshin Impact y vamos a hablar sobre algo muy interesante. Hay nuevos ajustes, optimizaciones y algunos añadidos al teatro fantasía y todas son buenas noticias al parecer. Parece ser que la gente casual, la gente que todavía no tiene muchos personajes construidos puede tener una oportunidad pequeña de poder pasarse el contenido del juego, del contenido endgame. Así que vamos a ver por qué también nos traen más recompensas. Así que vamos a explorar juntos, punto por punto, todas las optimizaciones y novedades que nos trae el nuevo Teatro Fantasía, que va a salir justo cuando ya estemos en la 5.0. Que de hecho es un nuevo Teatro Fantasía del cual ya les hablé en un video anterior. Así que pasemos a lo que viene siendo la parte de Ojolab. Y tenemos aquí Teatro Fantasía, detalles de la actualización. Vamos a leerlo todos juntos, vamos a ir analizando, vamos a ir comentando un poquito por encima todo lo nuevo y ver si realmente son cosas buenas o no. Yo creo que sí. Así que aquí tenemos el primer ajuste que dice ajustes en los requisitos de actuación, que es algo que todo el mundo estaba pidiendo, que modificaran esto. Que esto afectaba a la gente que no estaba tan avanzada en el juego porque no tenían demasiados personajes construidos. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que nos dicen. En la nueva versión se reducirá el número de personajes requerido, vale, lo que pedíamos, para actuar en el Teatro Fantasía, y se podrá incluir cierto número de personajes adicionales. Esto no lo entiendo del todo, ¿a qué se refiere con poder incluir cierto número de personajes adicionales? El nivel requerido para los personajes que participen en la actuación no ha cambiado. Vale, o sea que siempre nos piden, por ejemplo, en el nivel difícil nos piden nivel 70, eso no ha cambiado. Bien, en el nivel fácil o en el modo fácil nos pedían 10 personajes, ahora nos pedirán solamente 8. Yo creo que esto es bueno. En el modo normal nos pedían 14, ahora nos pedirán 12, y en el modo difícil nos pedían 18 y ahora solamente nos pedirán 16. Y al lado también tenemos el número máximo de personajes adicionales que se pueden incluir después del ajuste. Número máximo 2 y en el modo difícil 4. No logro entender esto realmente, no sé si es porque no recuerdo exactamente a qué se refieren con personajes adicionales. Yo recuerdo que están los personajes inaugurales, los de combate y los de reserva. Y luego los personajes que podemos pedir a un amigo. No sé si se refiere a esto. Yo creo que no, porque dice personaje adicional. Esto lo veremos cuando llegue ya la versión 5.0. Que mientras suba este video ya faltarán... Bueno, ha empezado el mantenimiento porque lo pienso subir a las 5 de la tarde, hora Bogotá, Lima, Quito. Así que cuando suba este video faltan en teoría 5 horas, pero puede salir a las 4 horas... o las 4 horas y media. Así que atentos porque ya va a salir en Natlan dentro de nada. También tenemos esto que dice, además, una vez que hayas alcanzado el número requerido de personajes para formar un equipo, por cada personaje de reserva adicional que añadas, obtendrás más flores de entelequia. Las flores son estas que nos permiten obtener bonos o sacar personajes del equipo de reserva al equipo de combate. Y dice que aumentaremos el nivel de bendición al principio de la actuación. Bien, este nivel de bendición que están viendo en pantalla es algo nuevo que lo vamos a ver más adelante. Dice flor de entelequia, nivel de bendición y personajes adicionales añadidos. Yo esto todavía no lo logro entender. Yo creo que hay que esperar a que salga el Teatro Fantasía, pero son buenas noticias. Y aquí tenemos como un ejemplo que está en inglés. Dice, este ejemplo se aplica al modo fácil. El nivel de bendición otorga bonificaciones de atributos según el número de personajes adicionales añadidos. Toma mucho el tema de personajes adicionales. Además de este método, también hay otras formas de aumentar el nivel de bendición. Aquí tenemos 2 de 2 de personajes adicionales que han sido añadidos, 2 de 2. Entonces ganamos 4 niveles de nivel de bendición, ¿no? O sea, 4 niveles de bendición ganamos. Se incrementa la vida, el ataque, la defensa y la maestría. O sea, básicamente te dan como unos requisitos. En este caso son personajes adicionales. Si nosotros cumplimos con esos requisitos, aumentamos niveles de bendición y los niveles de bendición nos aumentan estadísticas. Es así, por el momento es lo que sabemos. Dice,
Sin embargo, si incluyes personajes adicionales te facilitará mucho más el combate. Ok. Ah, personajes adicionales. Claro, porque dice, la cantidad de personajes requerida se ha reducido, pero si incluyes personajes adicionales... Ah, esto lo entiendo ahora sí. Claro, antes te pedía 10 en el modo fácil, ahora te va a pedir 8. Y aquí tienes 2 adicionales, pero si tú tienes la posibilidad de meter 10 más, entonces ganas una bonificación. Ahora lo entiendo, en el modo difícil antes pedían 18, ahora te van a pedir 16. Pero puedes llegar incluso a aumentarle hasta 20 si tú quieres. Claro, es como si tú quieres, puedes tener más personajes. Hasta un tope, ¿no? Aquí te dice el tope. Y si tú lo consigues, te dan una bonificación. O sea que te recompensan por tener más personajes incluidos dentro del teatro fantasía. Vale, muy bien, me gusta, lo acabo de entender. Ahora sí lo acabo de entender, sinceramente. Y ahora tenemos esto que se llama... Nueva estrategia, bendiciones rutilantes, que no son niveles de bendiciones. Esto es muy diferente a lo que estábamos viendo anteriormente. Esto se llama bendiciones rutilantes. Dice, en la nueva versión se han añadido bendiciones rutilantes. Las bendiciones rutilantes giran en torno al sistema de reacciones elementales de los 3 elementos correspondientes al ciclo actual. Cada reacción elemental tiene una serie de bendiciones correspondientes que otorgan potentes bonificaciones de combate a los personajes que cumplan con los requisitos de participación. Dice, poniendo como ejemplo el nuevo ciclo del teatro fantasía que comienza el 1 de septiembre. Bien, y aquí ya nos adelantan los elementos de este teatro fantasía, que de hecho ya lo vimos en el canal, y es Piro, Hidro y Dendro. Y también nos muestran los personajes inaugurales: Emily, Mualani, Candace, Xianling, Dejia y Yao Yao. Recordemos, como son personajes inaugurales, podemos utilizar los que nosotros tengamos o los que nos den de prueba, porque también van a haber personajes de prueba. Entonces yo en lo personal voy a escoger a mi Xianling y lo demás será inaugural. Bendiciones rutilantes, tenemos bendición de florecimiento, de vaporización y de quemadura. Básicamente son las tres reacciones, ojo, que se pueden dar de estos 3 elementos. Son las únicas que hay: florecimiento, vaporización y quemadura. Y con estas reacciones vamos a ir jugando, básicamente. Cuando se activa una bendición es posible que aparezca para animarte. No sé qué significa esto, lo vamos a ver más abajo. Aquí está. Aquí vemos que se están peleando. Y... ah, miren. Pelean reacciones y aparece el obesno en la parte izquierda. Muy bonita animación, sinceramente. Dice, durante el desafío, selecciona eventos de bendiciones rutilantes para obtener más potentes bonificaciones de las reacciones elementales. Por ejemplo, bajo la influencia de algunas bendiciones de florecimiento, no solo se crean más núcleos dendro fortalecidos, sino que además aumenta considerablemente el daño que infligen. La pregunta es, ¿a qué se refiere con núcleos dendro fortalecidos? ¿A los núcleos que también logra crear Nilou? No lo sé, la verdad. Es como que podremos, o sea, si obtenemos tantos bufos de esta reacción, podríamos jugar un equipo de florecimiento sin la necesidad de tener una Nilou. Es la pregunta que yo me hago. Posiblemente sea así. Posiblemente, pero ya lo veremos cuando salga el modo de juego. Aquí tenemos más cosas y dice, interesante todo esto. Además, al mejorar las bendiciones podrás seleccionar diferentes ramificaciones. Puedes escoger las que mejor se adapten a la configuración de tu equipo, no solo para otorgarle bonificaciones, sino también para añadir diversión a la preparación del combate. Ok, entonces, esta es la bonificación o la bendición esta de florecimiento, y se divide en 2, que están en inglés, pero imagino que cada uno tendrá un efecto distinto y según nuestro modo de juego podemos escoger uno u otro. Y esto claramente lo hace más divertido, por supuesto. Esto se parece mucho al universo simulado de Honkai Star Rail, que según las vías que escojamos van haciendo una cosa u otra y hay diferentes, se podría decir que efectos. Entonces esto va a funcionar exactamente igual. Y aquí abajo tenemos bonificación de atributos, nivel de bendición. El nivel de bendición otorga al equipo bonificaciones de atributos adicionales para ayudarte a superar los desafíos. Y por ejemplo aquí tenemos que su nivel de bendición está al nivel 13. Le incrementa la vida, el ataque, la defensa y la maestría.
Y dice que obtiene, bueno, como una bendición adicional y una cosa así. Eso está en inglés, todavía no lo podemos saber. No sé por qué no lo ponen al español si todo está al español, pero bueno. Y aquí tenemos más cositas. Dice, ¿cómo mejorar el nivel de bendición? Aumenta el nivel de las bendiciones rutilantes. Los niveles de los distintos tipos son acumulables. Por cada personaje adicional que añadas, el nivel de bendición aumentará en 2. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo. Tiene aquí, aquí lo que vemos es que el nivel de bendición está al 16. Y el nivel de la bonificación esta de vaporizados está al 3. El de florecimiento está al 3 y el de quemadura está al 2. En pocas palabras, durante los desafíos del teatro fantasía, el nivel de bendición otorgará a los personajes potentes bonificaciones. Básicamente tenemos que ir escogiendo bonificaciones que se adapten a nuestros equipos, a nuestro modo de juego, ir subiéndoles de nivel. Y obviamente que mientras más nivel tenga, más daño vamos a hacer porque tendremos más bonificaciones. Es así de simple, pero va a ser muy divertido porque esto hará que el juego sea mucho más... se pueda pensar más lo que hagamos. Porque ahora mismo, cuando tú ya tienes a los personajes construidos y ya cumples los requisitos para entrar al teatro fantasía, simplemente juegas y ya está. Puedes escoger las bonificaciones que están y te da exactamente lo mismo porque es muy fácil. Y creo que esto le añade un poquito más de juego. Y también va a hacer que personajes que antes no servían en el teatro fantasía sí lleguen a servir, que era justamente lo que yo estaba pidiendo. Porque, por ejemplo, si jugamos con una Amber a vaporizados, una Amber de normal seguramente que sea pues muy difícil de jugar. Pero si le aumentamos el ataque, la maestría, le vamos poniendo bonificaciones que de repente puede... yo no lo sé, pero puede haber una bonificación que te diga, si causamos vaporizados, aumenta la maestría, aumenta el ataque. O si tenemos dos personajes de Pyro, el vaporizado aumenta. Entonces, básicamente por ahí puede ir la cosa. Y tenemos esto de aquí que es lo mejor de todo que he estado viendo por encimita y me gusta bastante, que tenemos un nuevo modo, que es el modo sensacional. En el juego tenemos el modo fácil, el modo normal y el modo difícil. Y aquí tenemos el modo sensacional. Una vez que se hayan completado las 10 actuaciones, podremos obtener recompensas de giras correspondiente. Y aquí están los requisitos de este nuevo modo sensacional, que es el más difícil. Se requiere 22 personajes y personajes adicionales 4, o sea, podemos tener hasta 26 personajes. El personaje debe haber alcanzado el nivel 70, esto no ha cambiado, y podemos invitar a un personaje de apoyo. Ok, esto sigue exactamente igual. Y aquí están las nuevas recompensas del nivel 9 y del nivel 10, un total de 180 protogemas, y los obsequios por debut, o sea, por pasártelo por primera vez, 150 y 250, dando un total de 400 protogemas. Y al completarlo nos darán una llave más. Bien, esto me agrada, porque realmente para mí, incluso que soy una persona casual y que no hago unas rotaciones perfectas ni nada, simplemente saco personajes que me gustan y tal, los construyo, sí le dedico tiempo y se me hace muy fácil. Entonces el nivel 9 y 10 sí va a ser un verdadero reto, sobre todo porque te piden 22 personajes. Y de hecho, vamos a ver, me piden 22 personajes. Esto va a ser interesante de ver. Galería de personajes. No, o puedo entrar aquí. ¿Cómo puedo entrar a...? No se puede utilizar, vale. Vamos a salir del teatro fantasía, porque lo que quiero probar es que si es que puedo llegar a 22 personajes con el tema este de Dendro, Pyro e Hidro, que era lo que me estaban pidiendo, ¿verdad? Lo quiero ver, sinceramente, lo quiero ver. Vamos a entrar aquí a los personajes. Y nos pedían... Lo tenemos aquí. Pyro, Hidro y Dendro. Vale, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, porque estos están como inaugurales. 13, 14, 15. Vale, 15. Uf, complicado. Puedo armar a Tignari porque también está al buen nivel. 16. Yanfei está al 80. 17. 18. Estoy forzando. 18. 19. 20. Hasta Toma. Tengo 20 personajes que podrían ingresar. ¿De acuerdo? O sea, los podría poner ahí y ya está. Y porque cumplen con los requisitos. 20. Pero hay que contar también a los inaugurales que nos van a dar. Que está Emily Molani 21, 22. Candace 23.
Así que, mira, sí cumplo con los requisitos, pero a duras penas. A duras penas. Muy a lo justo podría entrar al modo sensacional este, que es el nuevo modo, que es mucho más complicado que todos. Así que chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, dentro de unas 4 horas y media tendremos ya la versión 5.0. Y trataré de traer al canal un gameplay explorando todo de manera muy inmersiva realmente. Todo Natlan. Así que va a estar muy interesante el video que vamos a tener el día de mañana. También van a ver video de probando a Mualani, analizando qué tal puede llegar a funcionar o no. Yo, en lo personal, no voy a sacarla. A quien voy a sacar es a Silonen 100%. Estoy totalmente decidido. Así que chicos, vamos a dejar el video de hoy por acá. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse para más contenido de Genshin. Y conmigo va a ser hasta la próxima. Adiós.